ciudad de Caraz y mucho más todavía. El día de hoy es un programa muy ligado al planeta, muy ligado a la naturaleza, muy ligado a los recursos, porque el domingo reciente, el domingo pasado, el domingo 22 de abril, se celebró a nivel mundial el Día de la Tierra. Este maravilloso día que de alguna forma intenta rescatar los valores respecto al cuidado de la tierra, a la conservación del medio ambiente, al aire limpio, al aire puro. Así que el día de hoy justamente vamos a hablar de la Tierra, de nuestro maravilloso planeta azul, tan lleno de vida, tan lleno de color, tan lleno de recursos y además tan especial porque finalmente es la casa nuestra, es nuestra gran casa, nuestra casa grande en la cual nosotros estamos ahora, ¿no? No en vano ya se llamó como Pachamama, o se llamó de alguna manera nuestras culturas ancestrales, nuestra cultura andina tenía un profundo respeto por la tierra. El día de hoy vamos a conversar de este lindo tema realmente, ese tema tan especial como es el de nuestra madre tierra, con nuestro invitado. Él es Julio Palomino, él es el doctor Julio Palomino, es biólogo de profesión y además decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de nuestra querida Casa Superior de Estudios, la UNASAM. Con él estamos el día de hoy conversando sobre este tema que llamamos a este programa el planeta azul. Así que vamos a conversar de nuestro querido planeta azul, el planeta azul, Julio, este planeta maravilloso en el cual estamos tú y yo y todos nuestros demás compañeros, amigos, seres humanos, celebrando, digamos, en ocasión de este maravilloso día que fue instituido el Día de la Tierra. ¿Qué primeras reflexiones, tus primeras palabras, Julio, respecto al Día de la Tierra y a nuestro bellísimo planeta? En primer lugar, agradecerte por la invitación y compartir lo que manifestaste, que el planeta Tierra es nuestra gran casa a la que nos debemos y debemos honrar el cuidado que corresponde, pensando no solo en esta generación, sino en las generaciones que vienen, tanto de seres humanos, de nuevas plantas, animales, vida en sí. En todo el proceso de desarrollo, Julio, de desarrollo de la naturaleza, ¿no? Todo el cambio que se ha dado a través de la historia, el cambio a nivel pues desde los organismos unicelulares, ¿no? hasta el hombre, ¿no? Que se supone que es el sumum o digamos la cúspide de este proceso evolutivo, ¿no? que ha llevado al planeta a ser lo que es ahora, ¿no? Claro, y si hablamos de la vida misma, los seres vivos tenemos en nuestros genes un currículum vitae de experiencia, de adaptación a condiciones extremas, ultravioleta, acidez, metales, más o menos 3,5 billones de años que están almacenados en nuestros genes como códigos que pueden incluso describirnos cuál ha sido la historia de toda la vida. Por esa razón es de que la NASA, por ejemplo, está interesado en utilizar, implementar equipos de investigación para encontrar extremófilos, es decir, organismos vivos que están adaptados o están colonizando ambientes extremos. Por ejemplo, el caso del Instituto de Astrobiología de España está muy interesado en hacer estudios en Pastoruri, porque los primeros seres que están apareciendo tras la retracción glaciar precisamente son seres primitivos que datan de hace 3,5 billones de años. Y en todo esto también está interesada la NASA. Entonces eso es una maravilla, Julio, porque de alguna manera nos está revelando cuál es, como tú denominas, esta maravillosa historia, no humana, sino historia planetaria, ¿no? Que de alguna forma también se ha se ha introducido, se ha hecho visible, se ha hecho tangible, se ha hecho real en nuestros genes, ¿no? O sea, nuestros genes en todo caso son como la librería universal, ¿no? El gran archivo, el gran registro histórico de la Tierra, ¿no? Claro, en realidad es eso, porque en nuestros genes está toda la historia de la evolución, toda la historia de la vida, y lo podemos encontrar eso en los genes de bacterias, en los genes de plantas, en los genes de animales y en los nuestros propios. Entonces, ahí tenemos una historia interesante para poder abrevar, para poder descubrirla, para poder analizarla y buscar cómo hacemos para que esta vida sea más confortable para nosotros y para nuestro planeta en sí. Y ese, Julio, es un maravilloso concepto. Pues mira, hay un libro, por ejemplo, de Greg Braden, un gran físico, físico con un doctorado en física cuántica,
y muy investigador del tema cuántico, que ha escrito un libro que se llama El Código, o el Código de Dios, el nombre de Dios, y él afirma que hay escrito en los genes, digamos, de alguna manera, un código universal que nos une a todos los seres vivos acá en la Tierra. Entonces, mira qué maravilloso concepto que de alguna forma podemos descubrirlo o redescubrirlo en este tema de la genética, ¿no? Absolutamente, desde que comenzó Mendel con los trabajos, cuando era un monje, realmente el tema de la genética ha apasionado y ha ido dando luces sobre la magnificencia, si se quiere, de un lenguaje universal. Todos nosotros estamos constituidos por las mismas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, que son desde bacterias, elefantes, pinos, molles, tunas, seres humanos, delfines, todos tenemos exactamente la misma molécula. Y exactamente las mismas moléculas expresan las mismas proteínas que deben traducirse. Por ejemplo, la glucosa que sirve de alimento para una arquebacteria, para estas primeras bacterias que surgieron, son las mismas que utilizamos en una asistencia médica a una persona que llega a urgencias, por ejemplo. Es la misma glucosa que le sirve de alimento al cerebro, a una célula procariota, a una célula eucariota, etc. Y esto fue ya obviamente bien detallado desde los principios de que el ADN es la molécula informativa universal, cuando Watson y Crick, un biólogo, un físico, se unen para poder iniciar toda la era de la genética, y nosotros obviamente estamos en pañales todavía para poder entender esta información. Y eso justamente, Julio, de alguna manera motiva una reflexión profunda, ¿no? A mí particularmente, digamos, cada vez el conocimiento al cual uno accede respecto a la Tierra, respecto al universo, respecto a los seres vivos, cada vez, digamos, particularmente desde una percepción personal, cada vez mi percepción misma o mi idea misma, mi concepto mismo, mi sentimiento, mi sensación de Dios, del conocimiento de Dios, se va profundizando. O sea, digamos, está más bien en un encuentro o en una conciliación hacia la cual se está yendo entre ciencia y espiritualidad, porque estas evidencias, por ejemplo, la evidencia, por ejemplo, de la constitución fractal o la constitución tan parecida en ciertas formas geométricas que se repiten y se multiplican en el universo, casi las mismas formas, por ejemplo, la espiral, hace pues que diga, hay una inteligencia detrás, ¿no? O sea, digamos, pero este tema, claro, ya tiene que ver con la cosmovisión de tanto, digamos, más mística, así como de las culturas ancestrales, a la cual de todas maneras vamos a conversar en nuestro último bloque. Pero a mí particularmente, Julio, me sorprende y me motiva una reverencia enorme, porque particularmente yo, siendo científico social, porque también soy catedrático universitario, tengo una fe profunda en Dios y creo que hay una inteligencia detrás de toda esta maravilla que es la construcción del universo. Definitivamente hay un orden. En el caos podemos encontrar el orden, en la entropía podemos encontrar el orden, y obviamente todas operan en base a leyes, si no, no sería factible, por ejemplo, de que una molécula que es útil para una bacteria lo es también para el ser humano. Ahí hay un soporte de orden, de equilibrio, de leyes que se están aplicando precisamente para mantenerlo. Y ahí está la reflexión de que es el orden, el equilibrio, lo que garantiza la persistencia de la vida. Y obviamente, no sé si detrás, delante, arriba, abajo, pero comparto contigo, hay una fuerza divina que en causa permite, garantiza, fomenta, sostiene nuestra vida, nuestro sistema, aun cuando pequeñito sea nuestro planeta azul, es un planeta muy importante dentro de un sistema y dentro de una galaxia, dentro de un cosmos que es regido por Dios, creo. Y sin embargo, Julio, el ser humano poco consciente a veces, o el ser humano que no ha tomado conciencia de esta maravillosa expresión de vida como es la Tierra, a veces, y digamos en la historia misma,
ha hecho cientos, miles de cosas contra su propia madre, contra su propio planeta, y eso de alguna manera ha motivado que la gente tome conciencia, y por ejemplo ahora se esté celebrando el Día Mundial de la Tierra el 22 de abril, justamente para despertar conciencia y decirle, basta, toma conciencia y date cuenta de que este es tu planeta, tu tierra, la zona, tu gran casa, que tienes que cuidarla. ¿Cómo así surge el Día de la Tierra, Julio, el Día Mundial de la Tierra? Y digamos, ¿cuáles son algunos de los antecedentes para que este día se implante a nivel mundial? Más fue una voluntad de los norteamericanos. Eso hay que reconocer en temas de institucionalización. Pero surge precisamente en momentos un poco críticos, agudos. Las grandes crisis creo que motivan grandes decisiones. Cuando tenemos toda la revolución industrial por los años 30, en Ohio las descargas provocan incendios importantes en este gran río. En el año 1950 vuelve a existir un incendio, se presenta un incendio, pero no tiene trascendencia, hasta que por tercera vez en el año 1968 se protagoniza otro incendio muy grande. Incluso una banda de rock hace una canción en la que dice: el río arde, el gran río se quema, el río arde, el gran río se quema. Esto despierta el interés en un senador de Wisconsin, Nelson. Agarra y dice, bueno, hagamos algo, porque esto no va para más. Y existe otra escritora, Berta, que agarra y dice, la primavera está en muere, hagamos algo. Entonces, en ese tiempo también en Vietnam fracasa la intervención militar de los Estados Unidos. Entonces, se pone el tema de los incendios de los ríos por las descargas industriales, el tema del fracaso en Vietnam, hay movilización de la gente, hay euforia en la gente. ¿Por qué no hacemos una movilización? Nelson entonces plantea en el año 1970 para la primavera la reflexión, la movilización para sensibilizar a la gente en el tema ambiental, en el tema de protección de nuestro planeta, en el tema de lo que significaría responsabilidad para que este planeta no se siga incendiando más, no haya más basura. Y así comienza, gracias a esta participación de Nelson en esta importante gesta, ¿no? Y eso es importante conocer, amigos míos. Vamos a continuar conversando con nuestro invitado Julio Palomino. Él es biólogo, además decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente, de nuestra alma mater, alma mater para muchos, y de alguna manera nuestra principal casa de estudios, la Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antúnez de Mayolo. Vamos a continuar conversando con él luego de esta breve pausa comercial a la cual vamos a continuación. El planeta azul es el tema que el día de hoy nos convoca acá en Paradigmas, en Canal 3 de Cable Andino, y para hablar de ello estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Palomino, que es decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente y además biólogo de profesión. Julio, habíamos dejado pendiente un poco el tema todavía de profundizar en la creación del Día de la Tierra. Tengo entendido que hubieron actividades o algunas acciones fundamentales que surgieron y que explican esta génesis del Día de la Tierra, ¿verdad? Sí, me parece muy importante. En Estados Unidos, el año 70, el mismo año en el que se institucionaliza el Día de la Tierra, se crea la Agencia de Protección Ambiental, la famosa EPA. Pero no solamente se crea la EPA, se crea también, o se aprueba, la ley del agua limpia, lo que vendría a ser la ley de aguas para nuestro caso, o la ley de recursos hídricos. Y otra ley importante, el mismo año se crea la ley para la conservación de la biodiversidad. Entonces, ahora sabemos nosotros de que la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
realmente es referente para muchas leyes, por protección del aire, niveles de contaminación, niveles máximos permitidos, etc. Es ahí donde esto va tomando más cuerpo, va tomando más forma y permite precisamente monitorear el ambiente. Y Canadá no se queda atrás. Canadá también en el año 71 crea la ley para la formación del equivalente a la EPA, pero en este caso para Canadá. También Greenpeace en ese momento surge como una alternativa, tal vez no de protesta, sino más bien de reflexión. Yo no prefiero utilizar si protestamos o no protestamos, porque yo prefiero decir que debemos proponer en lugar de protestar, porque protestar es fácil. El tema es alcanzar propuestas importantes, y precisamente la Agencia de Protección Ambiental no se queda con los indicadores químicos para poder hacer monitoreos o evaluaciones de calidad, sino comienza a introducir indicadores biológicos, y eso es importantísimo. Y ya luego, 20 años después, en el 90, comenzamos a hablar de las industrias ecológicas, de la economía ecológica, que significa no ponerle verde a las cosas, sino más bien utilizar fundamentos ecológicos en estos procesos. Por ejemplo, la utilización de los sistemas de humedales o bofedales para recuperar aguas contaminadas con desperdicios municipales. Pero ya habíamos tenido nosotros, a comienzos, en el año 1812, sistemas de tratamiento de aguas residuales. O sea, hace 100 años ya teníamos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero estamos acá en Huaraz, por ejemplo, estamos acá en Ancash. En el año 1912 han pasado 100 años y todavía no hacemos sistemas de tratamiento de nuestras aguas residuales. 200 años, acá en 2012 ya estamos. En el año 1912 perdón. Okay. Han pasado 100 años y no tenemos sistemas de tratamiento. En el año 1951 Canadá ya comienza a utilizar microorganismos para la extracción de uranio. Mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, ya ha habido preocupación, no es que tampoco el año 70 recién viene todo el proceso de conservación, o sea, ya hay estrategias ancestrales, y si nosotros vamos más atrás, 4000 años antes de Cristo, ya se utilizaban microorganismos para la elaboración del vino, y 2000 años antes de Cristo la elaboración del pan. O sea, los procesos biológicos siempre han estado ligados a las actividades humanas, porque se han entendido siempre como procesos más amigables al ambiente. Entonces, sin embargo, esta institucionalización del Día Internacional de la Tierra realmente trae como consecuencia, como corolario, leyes importantes que luego son modelos a nivel mundial. Esa reflexión es para mí muy importante. Claro, y todo eso, Julio, se ha institucionalizado de alguna forma y de alguna manera ya ha pasado a formar parte de las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso de alguna forma también es muy importante que se normativice, ¿no? Porque mientras no se hace normativa una situación, digamos, en un gobierno, por ejemplo, o no deviene una intención, una idea, un deseo en una política pública, no se hace real, pues. Por eso es tan importante que se normen las cosas, para que se conviertan en políticas públicas y para que a través de las políticas públicas el Estado tenga, digamos, un marco legal, un marco normativo sobre el cual intervenir, y eso es una de las cosas muy importantes del Día Mundial de la Tierra, ¿no? Y precisamente el que promueve el Día de la Tierra es un senador. Creo que ahí está el éxito. Son los decisores políticos los que optan por estrategias que estén institucionalizadas, que tengan un marco normativo y que permitan el compromiso de la sociedad. Pero que haya detrás de todo esto también un soporte técnico, un soporte científico que realmente viabiliza técnicamente, científicamente, viabiliza económicamente, viabiliza socialmente y viabiliza políticamente. Eso creo que es lo que está faltando. Sería importante, por ejemplo, que nuestras autoridades, nuestros representantes ante el Congreso, ante el gobierno regional, ante las municipalidades, etcétera, hagan suyo. Por ejemplo, aprovechando esta oportunidad, la suscripción del acta de Caraz por el que se comprometen los señores alcaldes a no evacuar aguas residuales sin previo tratamiento, me parece un compromiso muy importante.
ha suscrito el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, de Recuay, de Huaylas, ¿no? Pero falta de algunas otras municipalidades que espero que se sumen. ¿Por qué? Porque es decisión política la recuperación del Río Santa. Y eso ya es importante, Julio, porque de alguna manera esa suscripción debería de alguna forma conducir a una serie de reglamentos y normativas y protocolos, incluso y ya de alguna forma también proyectos de infraestructura o proyectos de tratamiento, por ejemplo, de residuos, que se hagan viables, ¿no? Porque de alguna forma hay todo un marco normativo que protege todo esto, pero también se necesita de la voluntad política fuerte, ¿no? Porque si no hay voluntad política de los decisores políticos en temas macro, más o menos macro, como son temas de ciudad, de región, no se puede avanzar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el rol político y el compromiso político en esto, ¿no? Retomando la primera reflexión que hacías, que el planeta Tierra es nuestra gran casa, realmente en esta gran casa tenemos que estar todos, los políticos, los gestores, los académicos, la sociedad, los niños, todos. Por ejemplo, mira, lo que promocionó Nelson, a mí me parece extraordinario, porque era una persona, además de ser político, con mucha reflexión. Para estos días, lo que hace es, mueve a los jóvenes, a los niños, a recoger basura de los ríos. Más que salir con pancarta, pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Festejamos el Día de la Tierra, festejamos el Día de la Forestación, festejamos el Día del Agua con pancartas que luego se van como basuras al río Santa. Eso es lamentable. Cuando lo que deberíamos de hacer es campañas de limpieza, campañas de plantar, campañas de repente sensibilización, pero que no contaminen nuestro ambiente, que no talen más bosques, que no generen más plomo en los periódicos, sino que más bien permitan hacer trabajos realmente amigables, viéndolo, como tú decías, a esta tierra como nuestra gran casa. Porque finalmente Julio, de alguna forma el ser humano se ha comportado durante toda la historia de una manera muy irresponsable, y más, Julio, a raíz de la revolución industrial, ¿no? Luego la revolución industrial y la producción masificada de productos, de artefactos, en fin, de una serie de productos industriales, el ser humano no ha tenido, digamos, en este proceso de crecimiento económico industrial, no ha tenido a la par un proceso de crecimiento de alguna forma ecológico, de conciencia ecológica, porque la conciencia ecológica es relativamente reciente, me refiero a nivel masivo, ¿no? Claro, han habido, como tú habías comentado, algunos casos aislados de tratamientos, todo, pero a nivel masivo es, digamos, reciente. Y el ser humano es uno de los principales depredadores, lamentablemente, del ambiente, ¿no? O sea, son los principales, y digamos, creo que esto tiene que ver mucho con la forma como el ser humano concibe la propia producción industrial, ¿no? El tema es de que toda la revolución industrial provoca contaminación. Y estos incendios que se dieron en Estados Unidos realmente han sido producto de las descargas industriales. En Europa, todo el problema de la deforestación obedece precisamente a las lluvias ácidas por el abuso o abusivo uso de carbón como fuente energética. Sin embargo, Antunes de Mayolo nos decía, ¿por qué no usamos el agua? ¿Por qué no usan en Europa el agua? Las caídas de agua para generar electricidad. Cuando hay ríos enormes en Europa. Cuando hay ríos enormes en Europa, caudal. Y precisamente luego, cuando se acabó todo, otra vez regresa. El tema es de que los recursos ambientales dan resultados a veces a largo plazo e implican inversiones importantes, pero temas de mantenimiento son más viables. Por los años 70 también, volviendo a tu reflexión, acordándonos, era un escenario un poco oscuro, siniestro. ¿Por qué estábamos en la crisis de alimentos? De ahí que hacer el uso de los agroquímicos para poder potenciar la producción de alimentos. Y estamos entrando a épocas más o menos similares, a través de los transgénicos para producir más alimento. Pero también en ese tiempo estábamos en la crisis del petróleo. Entonces el tema ha caído casi por inercia, por su propio peso, para poder institucionalizar el Día de la Tierra, como un jalón de oreja, una llamada de atención, por favor cuiden.
Y ahí es donde surge, en todo caso se refrescan, se reavivan concepciones de desarrollo más bien holísticos, sistémicos, de que sociedad, ambiente y economía deben de ir juntos. No podemos nosotros soslayar ninguna arista, es como un triángulo perfecto que deben coexistir si queremos el equilibrio. Claro, de alguna manera porque no podemos seguir con procesos industriales, con procesos productivos que no tomen en cuenta esta triada, ¿no? Este triángulo, este equilibrio que debe haber siempre entre estos tres componentes. Pero de ese tema, amigos míos, vamos a continuar profundizando y conversando con nuestro invitado, el doctor Julio Palomino, decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM y además biólogo de profesión. Vamos a continuar conversando luego de una breve pausa a la cual vamos a continuación. El planeta Tierra es el tema que nos convoca, que nos conglomera el día de hoy, el tema que nos reúne para conversar de este maravilloso planeta azul como es la Tierra. Y para ello estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Palomino, que es decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente y además biólogo de profesión. Y hemos dejado un tema pendiente, Julio, un tema que comentaste justo antes de irnos a la pausa, este trinomio, esta trilogía, esta trinidad, de alguna forma este triángulo, que representan tres aristas y tres puntas básicas para poder vivir en armonía en un modelo sostenible en una sociedad, que es sociedad, ambiente y economía, ¿verdad? Cuando alguno de ellos falla es que empieza a fallar todo, ¿no es así? Exactamente, y creo que esto ya se ha universalizado, porque si tienes un crecimiento económico, por ejemplo el caso de Ancash, los ingresos que se tienen para San Marcos, para Huaraz mismo, es ingente. Sin embargo, no hay bienestar social. Si esa economía no se destina para un desarrollo social, si esa economía no se destina para ir cuidando el ambiente, pensando en las generaciones futuras, lamentablemente van a haber descontentos. Entonces, si nosotros apuntamos a un equilibrio de estas tres aristas, realmente podemos trabajar muy bien. Me hace acordar también la década de los 80, del movimiento subversivo, precisamente es porque hay un descontento social. Si las brechas económicas entre un estrato y otro estrato, mejor dicho, si la sociedad se va estratizando, se va armando en estratos sociales, lamentablemente lo que vamos a tener son malestares, descontentos que se van a expresar en movilizaciones. Entonces, debemos tener mucho cuidado en eso. Y en el caso extremo en violencia, ¿no? Porque absolutamente. De alguna forma se puede llegar, como se llegó en algún momento en nuestra historia republicana reciente, a la violencia extrema, ¿no? Entonces, digamos, este modelo trino, este modelo de tres que es sociedad, ambiente y economía o bienestar, no está bien equilibrado, entonces resulta pues que hay problemas sustanciales que de alguna forma conducen a escapadas o a propuestas violentistas, ¿no? El tema creo que no es dominar el ambiente, el tema es aprender a convivir, porque fíjate la visión ancestral que tenemos, la tierra es nuestra madre, entonces al ser la tierra nuestra madre, ¿cómo vas a explotar a tu madre? El tema es trabajar con nuestro planeta Tierra como si fuera nuestra madre, nuestro ambiente, nuestro receptor, que nos permite pues ver cómo esos recursos que nos está ofertando en temas de agua, en temas de biodiversidad, en temas de alimento, en temas de fuente de energía, etcétera, tienen que ser utilizadas para el bienestar social, pero también para poder hacer un crecimiento, para tener un ahorro para las generaciones futuras.
Ese es el punto central, a mi parecer. El asunto es cómo hacer sostenible todo esto, ¿verdad? O sea, cómo hacer sostenible la producción, por ejemplo. Tengo entendido que, por ejemplo, una producción que ya se está basando en energía limpia, ¿no? En la energía eólica, en el aire, en la energía bueno, en la hidroeléctrica o en la energía del agua también, ¿no? La vez pasada estaba leyendo justamente una publicación de la Universidad Católica, Vida Sostenible, si no me equivoco, se llama la publicación, en la cual ellos narran algunos proyectos que está haciendo la Universidad Católica, por ejemplo, con comunidades en el país, en los cuales están utilizando la energía de los pequeños las pequeñas acequias de agua, la energía de pequeñas para hacer, para producir, por ejemplo, fuerza eléctrica para molienda, ¿no? Para molinos, o la energía eólica, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión básicamente de conceptos, ¿no? O sea, forma de replantear las cosas, ¿no, Julio? ¿No es así? El tema es de percepción, de qué tipo de gobierno es lo que nosotros queremos, qué tipo de Estado nosotros queremos en nuestra gestión. Ahí creo que estamos muy deficientes, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y como ejemplo deberíamos tomar los fracasos de algunos modelos de economía, si se quiere, porque precisamente son modelos económicos, no son modelos de gestión. Si fueran modelos de gestión en el que toman la parte económica, social y la parte ambiental, no habrían estas crisis. Los modelos económicos siempre van a tener crisis. Estados Unidos pasó por crisis importantes. Y ahora está pasando por una gran crisis, ¿eh? También. Europa por lo mismo, porque lamentablemente la gestión de estos gobiernos se ha basado en la economía. Pero no ha visto el conjunto, no tiene una visión holística, integral. Muchas veces las empresas también llegan a sus crisis, a sus caídas, porque lo han considerado, o han considerado al componente ambiental, al componente social, como rellenos de. Pero si formaran parte de, la cosa fuera muy diferente. Esa es la percepción ancestral que tenemos inclusive. Ha sido siempre histórico el considerar el ambiente. Por eso, insisto, ¿no? O sea, si nuestra gran casa se llama tierra, ¿por qué vamos a nosotros destruir nuestra casa? ¿Qué hace uno en la vida familiar? Más bien trata de equiparla, limpiarla, mantenerla. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Destruirla, utilizarla como un depósito de basura. Fíjate las cifras. El 70% de los residuos sólidos que se generan en el mundo no se tratan, van al ambiente. El 80% de las aguas residuales que se generan no se tratan, van al ambiente. La UNESCO ha proyectado que para el año 2035, 5,5 billones de personas no van a tener acceso a saneamiento. Estamos hablando casi de la población de ahora. Eso honestamente es muy preocupante, porque lamentablemente seguimos nosotros insistiendo de que la base de todo es la economía. No, la base de todo es el ambiente y la sociedad. Exacto, ¿no? Y la economía es un motriz que dinamiza la conservación, la gestión social y ambiental. Y ese problema, Julio, justamente es un grave problema de los paradigmas que están actualmente de alguna forma vigentes en el mundo social, que digamos en el mundo social en tanto la vigencia de lo económico tiene una prioridad enorme, ¿no? Porque digamos las industrias, por ejemplo, digamos esto también compartíamos y conversamos en un momento, las industrias, por ejemplo, tienen determinados parámetros o determinados paradigmas para continuar viviendo. Ejemplo, la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es esta práctica nefasta de las industrias que tiene que poner una fecha final, digamos ya porque está de alguna manera establecido para que continúe produciendo, tiene que tener una fecha final cada producto que uno tiene. Ejemplo, nuestros celulares que tenemos tienen un tiempo de caducidad. ¿Por qué? Porque por más de que la tecnología sea mínima en los cambios, la nueva tecnología, los celulares se van a perder. Ya no van a servir porque los nuevos sistemas van a estar con otros mecanismos, con otras formas tecnológicas. Pero nuestros celulares siguen sirviendo, por Dios. O sea, el tema es que la propia industria, por su propia, digamos, naturaleza de pervivencia, de continuar creciendo, de continuar de alguna forma succionando indiscriminadamente al planeta, tiene pues determinados parámetros que son totalmente irreprochables, ¿no? O sea, totalmente poco éticos, como esta, por ejemplo, de la obsolescencia programada.
la promoción de la moda para que la moda cambie cada año y uno no pueda reciclar su ropa. O sea, uno tiene necesariamente que comprar nueva ropa. O sea, los cosméticos probados en animales, por Dios. O sea, el ser humano de alguna manera se convierte en un irresponsable total cuando ingresa solamente a ver el tema del dinero, el tema de la codicia, ¿no es así, Julio? Lo que tú señalas realmente es muy profundo. Por ejemplo, el caso de la basura que se genera por esta obsolescencia programada obedece simplemente a un enfoque eminentemente económico. O sea, yo como empresa quiero vender mi producto. ¿Y cómo vendo más? Haciendo que ésta tenga un periodo de vida. Y a veces es curioso, por ejemplo, en las casas, cómo se renuevan las computadoras de nuevas generaciones. Y a veces son tan potentes y siguen utilizando un procesador de texto, un Word, de gráficos, un Excel, pero esa máquina puede dar para más. Pero realmente solo por la moda se va comprando. Los juguetes que se hacen para Navidad son de material reciclado, es correcto reciclar, pero lamentablemente 2, 3 días pasan con estos juguetitos, ya se rompió el brazo, ya se rompió tal cosa, y otra vez sigue siendo basura. Realmente lo que estamos haciendo es, con este consumismo, generar para mí 2 escenarios. Los que tienen poco acceso económico siguen con su misma ropa, con su mismo juguete, y en cambio los que tienen más consumen más. A final de cuentas, la política del consumismo incluso está generando brechas que duele decir, porque los que consumen más están generando más basura y los otros lamentablemente se están conformando con su misma ropa. Exacto, y la sociedad de consumo, Julio, como bien lo mencionas, amigos míos, la sociedad de consumo y el enfoque de la sociedad de consumo, los paradigmas de consumo, tienen mucha responsabilidad en este grave daño que se le ha estado haciendo y aún se le hace al planeta. La industria tiene una gran responsabilidad a través de aquellos parámetros o aquellos factores de gestión de la propia industria, como son la obsolescencia programada, como es la moda, la presión social que se pone a través de la publicidad para que uno siga consumiendo y consumiendo. Claro, si tú no consumes el celular de moda, eres una persona que no estás a la moda, eres una persona que, digamos, de alguna forma estás fuera del sistema, eres una persona hasta ridiculizada por tus compañeros cuando son, por ejemplo, universitarios o muchachos que compran el celular de moda. Este tema es un tema profundo, es un tema que tiene que ver también con la percepción actual moderna y la percepción ancestral, que vamos a hacer una comparación de cómo nuestros ancestros, los antiguos peruanos, las culturas ancestrales, veían más bien esta relación en un modo armónico con la naturaleza. Pero de ese tema, de esta percepción más bien ancestral, que deberíamos rescatar, esta percepción antigua del hombre dentro de una tierra, una cosmovisión holística e integrada, de ese tema vamos a continuar conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio Palomino, luego de una breve pausa a la cual vamos a continuación. Planeta Tierra, que es el tema que hoy día nos reúne acá en Paradigmas, como siempre en Canal 3 de Cable Andino, llegando hasta la ciudad de Caraz, con fibra óptica ya, y pronto, mucho más allá todavía. Estamos conversando con el doctor Julio Palomino, él es decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM, y además biólogo de profesión, y estamos pues con este maravilloso tema, Julio, que el día de hoy nos está convocando, que es el planeta Tierra. Y hemos dejado en la conversación este tema de la visión, la cosmovisión más bien ancestral, ¿no?, que ha sido tan armónica con la Tierra en comparación con la visión moderna, que es más bien un poco depredadora, ¿no? ¿Cómo es que se expresaba esta visión de armonía con la Tierra en la antigüedad, en las culturas ancestrales, Julio? Para comenzar, hay consenso en la denominación de la Tierra como la madre. O sea, ni siquiera se consideraba como una casa, era la madre, porque la casa es más física, es más, digamos, material. Pero en cambio, si nosotros trasladamos a la visión de la tierra como madre, la Pachamama, lo vemos en Venus, la representación de la diosa, donde está la fecundidad, la
la sentadera y el pecho pechos, prominente, ¿no? Claro. En representación clara de lo que es fertilidad, de lo que es alimentación, etcétera. Esa visión es universal. Entonces, si nosotros rescatáramos eso, imagínate, tendríamos nosotros el valor de botar basura al río, a las calles, considerando que esa es nuestra madre. No, obviamente. Entonces, realmente la percepción incluso se internaliza en nosotros y nos permitiría hacer una convivencia en una madre que nos da el sustento y que también nos exige honrarla con el cuidado que corresponde. Claro, que es como el cuarto mandamiento en la tradición judeo-cristiana, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y si vemos el tema de la tierra como madre, como lo veían las culturas antiguas, finalmente pues es además el amor que se tiene hacia la madre, ¿no? Nuestras culturas andinas, Julio, tenían una convivencia tan especial, una convivencia tan unida con la tierra, tan unida con el planeta. Estábamos viendo, por ejemplo, los bisontes americanos, que eran parte digamos, pueblan las llanuras norteamericanas, donde habitaba, por ejemplo, el jefe Seattle, ¿no? Este maravilloso jefe que tuvo piel roja, ¿no? Que tuvo unas manifestaciones bien interesantes, ¿no? Sí, realmente creo que justamente estábamos guardándolo para la última parte. Es una carta que hace este jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos todavía por el año 1854, cuando todavía no estábamos festejando el Día de la Tierra. El piel roja, dentro de su visión más bien de armonía con el ambiente, porque era su madre la tierra, cuando le piden comprar las tierras en su afán expansionista de los americanos, él les hace una carta, dice: ¿cómo me piden comprar el aire, el agua, si esa tierra es de donde hemos nacido y esa es la tierra donde volvemos, donde nos igualamos todos? ¿Cómo voy a venderles? No entiendo esto yo en mi lenguaje de piel roja. Tal vez, dice el jefe de piel roja, porque yo soy un salvaje. Tal vez porque yo soy un no ilustrado. Pero no comprendo por qué la gente pone precios. No entiendo esto, decía, ¿no? Y sentencia, incluso diciendo de que toda esta petición que hacen ustedes para comprar estas tierras, sabemos que la van a hacer, le vendamos o no le vendamos. O que los iban a invadir, si no, ¿no? Porque van a venir con sus armas y nos van a matar. Pero sin embargo yo agradezco el gesto de pedirme de que van a comprar y luego nos van a reubicar. Y lo hacen en nombre de Dios. Y dicen que su Dios es omnipotente y todo. Pero yo no creo, dice el jefe piel roja, porque para mí es seguro de que el Dios de ustedes también es mi Dios, porque el Dios es universal. Otra vez, invocando al tema de que las cosas son universales, de que las percepciones son universales. En todo caso, si no es Dios la energía que nos mueve, no le llames Dios si eres un ateo, pero llámale la energía universal que mueve la vida, que mueve lo que es el movimiento del agua, que permite el movimiento del agua, que permite el movimiento cíclico de la materia, etc. ¿Qué es lo que sostiene todo el universo, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el universo? Y finalmente sentencia y dice: lo que yo estoy viendo es de que este sucacareado desarrollo está matando la vida, está dando fin a la vida y está dando inicio a la sobrevivencia. Y eso es lo que está pasando. O sea, todos están desesperados en sobrevivir, ya no viven. Nos levantamos temprano, corriendo a llegar al trabajo y corriendo a ver si nuestros niños están en casa. Ya sobrevivimos, ya no vivimos. Y esto debe de llamarnos a una reflexión. Es momento de darle tiempo a la familia, darle tiempo a lo que significa la armonía de nuestra naturaleza. Hay que darle un tiempito para regar nuestro jardín, nuestra maceta. Hay que dar tiempo para que nosotros veamos a la tierra como nuestra madre. Creo que ese es el mejor rescate que podemos hacer.
cuando se hacen los pagos a la tierra, en realidad el término de pago es un término más bien occidental, porque es una voz española. No eran pagos, sino que estos cambios han sido de alguna manera occidentalizados. No son pagos, son tributos. Como una retribución. Como una retribución. O sea, es como cuando nosotros el Día de la Madre no es que le compramos un regalo, no es que es nuestra obligación darle un valor monetario a este tributo a la madre que ya se acerca. Es más bien un acto de veneración, es un ritual mágico, no es un pago. Yo lamento mucho las traducciones que dicen que es un pago a la tierra, pero bueno, se han socializado, entendámoslo así, pero vayamos a lo profundo, es un ritual, es un acto sacro que hacía la humanidad de ese tiempo para poder expresar su afecto, su reconocimiento, porque esa tierra le daba el sustento, le daba el albergue, le daba medicina, porque estaban las plantas medicinales, le daba finalmente vida para que continúe secularmente. Claro, y es un reconocimiento del hombre antiguo, del hombre ancestral, del hombre andino, un reconocimiento al valor que tiene esa madre que lo sostiene, que lo alimenta, representada en muchos casos por Venus como ícono, como símbolo que tú mencionabas, con los grandes pechos que amamantan, las grandes caderas que son símbolo de fertilidad y de nacimiento, y que de alguna forma también se reflejan estos conceptos femeninos, divinos en este caso, pero divinidades o deidades femeninas, como o de símbolos femeninos en todo caso, como la gran energía, la gran fuerza femenina, que es la madre, ¿no? Que nutre, que da vida, que alimenta, que sostiene, y digamos que se representa, por supuesto, en nuestra madre física, pero a nivel universal se representa pues en la madre tierra, se representa en el universo, se representa en tantas cualidades que son básicamente femeninas, nutritivas, nutricionales, protectoras, ¿no? Estamos conversando con el doctor Julio Palomino, vamos a nuestra última pausa acá en Paradigmas, Canal 3 de Cable Andino, y vamos a continuar luego con nuestro último bloque ya, hablando de las conclusiones, dándole una mirada más bien sintética y concluyente a todo este maravilloso tema como es el planeta Tierra, pero eso lo haremos luego de esta breve pausa a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos conversando con el doctor Julio Palomino, él es docente y además decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la UNASAM, y estamos hablando sobre este maravilloso tema que es el planeta Tierra, con ocasión de haberse celebrado hace unos días, el domingo 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, que ha motivado una serie de reflexiones, una serie de movimientos justamente para salvar, para rescatar, para conservar nuestro planeta. Julio, ya en este bloque final, hemos hablado de la Tierra, de todo lo que sucede, de alguna manera también lo que pasó, o la percepción que han tenido más bien en la antigüedad, lo ancestral, pero nos queda pendiente qué hacer en el futuro, qué compromisos asumir, Julio. En primer lugar, debemos trabajar concertadamente nuestros directores, nuestros gestores, nuestros políticos, nuestras autoridades, con la sociedad y el escenario académico, a los diferentes niveles, porque es desde los niños de jardín, los niños de escuela, de universidad, posgrado, todos en un eterno aprender, también formamos parte de la sociedad que debe contribuir. Pero eso involucra, Julio, justamente, por ejemplo, que nuestra universidad esté permanentemente trabajando en esto, ¿no? Absolutamente, tiene que, de alguna manera, liderar el tema académico, y no tiene que estar de espaldas. En todo esto también debe de insertarse a la empresa. Debemos de trabajar, en suma, todos los hijos, para que nuestra madre esté muy bien. Hagamos esa invocación
y ojalá podamos concertar eso. De hecho que ya se está concertando, lo que te comentaba, el compromiso de algunas autoridades que están diciendo vamos a comenzar a recuperar el río Santa sin echar más agua de desagüe, que luego regresa como pejerrey en nuestros chochos, todas nuestras excretas, como decía el jefe Sitter, ustedes morirán en su inmundicia porque están entrando a un escenario de sobrevivencia. Pero el tema es unirnos para trabajar y recuperar. Para mí, algunas cosas importantes. El tema del agua, el tema de la basura, debemos aprender a generar menos basura. No generemos tanta basura. Reduzcamos el uso, reciclamos lo que podamos, reusemos lo que todavía es usable para el mismo u otro propósito. El tema de la gestión de la basura. Y el otro tema muy importante es recuperar cobertura vegetal en las partes altas, a través de presas, a través de forestación, porque si no represamos, no tenemos cobertura vegetal en las cabeceras de cuenca, lo que vamos a dejar a las futuras generaciones son desiertos. Y creo que eso nadie lo desea. No quisiéramos que la sangre de nuestra sangre, la savia de nuestra savia, realmente tenga que sufrir por falta de agua. Entonces hay que trabajar temas de forestación. En ese contexto está el Ministerio de Agricultura, está la universidad, está la municipalidad, el gobierno regional, teniendo los recursos. Las empresas están convocadas a este trabajo para poder trabajar todos juntos por esta nuestra madre, que es la tierra. Y eso pasa, Julio, también por de alguna manera educar a nuestros niños para que también amen la naturaleza, ¿no? Es difícil ver, por ejemplo, en una ciudad como Huaraz, que está tan llena de cemento, pero con tan pocas áreas verdes, digamos, espacios donde uno pueda ir con su hijo para, de alguna forma, enseñarle el amor por la naturaleza, ver árboles, flores, plantas, insectos, pájaros. Entonces, también la propia percepción de las autoridades, la propia percepción ciudadana debería ser un poco más dúctil, un poco más maleable, un poco entrar también a este amor por la naturaleza y este amor por la tierra, porque mira, por ejemplo, en las grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, el Central Park, es una enorme cantidad de vegetación y la gente va a hacer picnic ahí, dentro de la propia ciudad, en su zona verde. Y aquí en Huaraz, espacios verdes pues son escasísimos, y eso involucra de todas maneras una concepción también de una ciudad integrada a un ambiente, ¿no es así? Absolutamente, pero nosotros, tal vez por nuestra geografía, topografía, no hay extensiones planas, pero tenemos el Parque Nacional Huascarán. Mira, qué bonito sería, por ejemplo, que las familias para estos días de festejos vayamos a ir a enseñar a los niños las aves que hay en Conococha, por ejemplo, o los bosques de polilepis que tenemos en Quilcaihuanca, o la gran diversidad de orquídeas del Huacanco, en el sendero de María Josefa, yendo a la laguna Chinancocha de la quebrada de Yanganuco, o tal vez ir a Parón. Tenemos tantos escenarios, pero no vayamos solo a ver. ¿Qué te parecería, por ejemplo, que todos fuéramos con nuestros arbolitos, cada miembro de la familia, a ir a dejar, sembrarlo y apadrinar esa planta para no solo decir he sembrado, sino digamos lo que he sembrado está creciendo? Y a nuestros hijos decirles, hijos, estos arbolitos se han sembrado por vuestros abuelos, por vuestros antepasados. Y hacer esos proverbios chinos realidad. Siembra un árbol, escribe un libro y tengo un hijo. Y tengo un hijo. Y tu vida será completa ya. Y tu vida será completa. Hagamos eso completamente y tenemos esta gran fortaleza. Qué caídas de agua espectaculares, por ejemplo, de Churu, o en el camino a agua, el agua que discurre a Joncopampa, donde tenemos vicuña, donde tenemos en Conococha, tenemos a nuestra parihuana, nuestro símbolo de la bandera. Realmente hay cosas, y creo que estos circuitos deben abrirse también para el poblador ancashino. Tenemos Chavín, donde podemos abrevar sobre la estela, sobre el anzón. Realmente hay tantas cosas, pero lamentablemente solo vamos para dejar basura. ¿Por qué no cambiamos la concepción y decimos, vamos llevando unos arbolitos? Las agencias de turismo, que todas a ellas vayan, que cobren a sus usuarios, que cobren
Por una Los plantita pequeños. más. ¿Cuánto cuesta una plantita más? Un sol, 60 céntimos, 70 céntimos. Que se coordine dónde sembrar, sí, obviamente, y así estaríamos recuperando cobertura vegetal. ¿Pero qué llevamos? Solo basura. Plásticos. No, no, por favor. Es nuestra madre. No llevemos basura a nuestra madre. Llevemos regalos como plantas, agua, una botellita de agua para ir regando a esa plantita. ¿Qué sé yo? Entonces yo creo que implica el compromiso de gestores, empresas, autoridades, universidad, y quiero cerrar esto, por lo menos de mi parte, diciendo que el esfuerzo de nuestros pueblos depende de sus hijos. Y eso no es lo que yo decía, sino lo que Sabio. decía nuestro sabio Antunes de Mayolo y que obra en nuestro escudo de la universidad, Del cual tú y yo somos docentes. del cual somos colegas, somos piezas, y creo importantes para poder ir llevando esta semilla a nuestros colegas, estudiantes, porque muchos creo que tienen la voluntad de trabajar, pero no estamos haciendo lo que deberíamos, ser más pragmáticos, ser más Hacer cosas realmente. ser más personas de hecho que de palabras. Perfecto, Julio, quiero agradecer tus palabras también porque son palabras muy importantes para toda nuestra teleaudiencia, palabras con la cual estamos cerrando ya este programa del día de hoy que se ha referido, ha hecho referencia o ha tratado el tema tan maravilloso que es del planeta Tierra, que es nuestra madre en verdad. Quiero agradecer básicamente, ya para finalizar, tanto a Julio Palomino, colega, amigo y decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente que ha estado el día de hoy con nosotros, y además, por supuesto, al equipo de producción de Cable Andino, siempre eficiente, siempre profesional, que hace posible este programa, que también se repite para ustedes los días de lunes a viernes a las 9 de la noche por Cable Andino, Canal 3, llegando ahora hasta la ciudad de Caraz y pronto hasta mucho más allá, por supuesto ya incluso con fibra óptica. Amigos, conmigo y con nuestro equipo de producción, será pues hasta una siguiente oportunidad, siempre con un maravilloso tema como suelen ser los temas de paradigmas. Hasta entonces, gracias por su audiencia.